En línea, invitado especial. Pues tenemos aquí a Richard de la Cruz, quien es experto perito en investigación y fraude. Richard, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de algunos temas de casos de fraude, algunos ejemplos que vamos a comenzar. Es un tema bastante amplio. Podemos comenzar y yo voy a ir hablando un poco sobre los fraudes y luego vamos a ir, ustedes pueden preguntar, luego seguimos, vamos a hacerlo así de esa manera. Perfecto. Bien, bueno, los fraudes y la corrupción pueden ser tanto en el sector público como en el sector privado. Y se clasifican de la siguiente forma. En el sector público puede existir lo que se llama la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? Es cuando el sector público y el sector privado se ponen de acuerdo y hacen leyes para favorecer sus intereses. Es un tema, ¿verdad?, importante, un término importante. Eso ocurre muchas veces, yo lo llamo eso una corrupción legalizada, porque se hacen leyes que favorecen a grupos privados y por ende a los que son asociados del sector público. Luego, también nosotros podemos tener, dentro de los fraudes que podemos ver, hay mucho de eso que ya lo vemos en la prensa, cuando van saliendo, que es el de las licitaciones, la manipulación de las licitaciones. Eso es un tema bastante interesante, porque es una forma muy usada para hacer fraude y corrupción. Algunas de las cosas que se pueden hacer para manipular las licitaciones es que se hacen términos de referencia que favorezcan a determinadas personas, determinadas entidades, acomodados, exactamente. Por ejemplo, piden cosas que solamente un solo proveedor puede proveer. Por ejemplo, algunas veces, ¿qué hacen? Que dicen a la persona, proveen información confidencial o información de dentro, de que necesitan cierta cantidad de bienes, que uno de los requisitos que tienen que estar disponibles en X tiempo. Entonces, en ese caso, la persona, cuando lanzan la licitación, la persona es la única que tiene esos bienes. Entonces, eso es una forma de hacer esa corrupción, ese caso. También filtran información confidencial a personas que están participando en un proceso de un concurso, le dan la información, entonces las personas, cuando pueden someter por precios menores de lo que están ya ahí, y eso es una forma de también ganar las licitaciones. También a veces le da poco tiempo para que las personas puedan presentar las propuestas, y a veces lo hace muy difícil. Las personas que ya tienen preparada todo su expediente, todas sus propuestas, entonces cuando la llevan ya es difícil, quizá uno o dos puedan cumplir en ese corto tiempo. También luego que se hacen las licitaciones, ustedes han visto, eso es muy común, que se hacen adendas, que se hacen nuevos contratos. Se cierran con un precio y al final terminan costando el doble o el triple de lo que era el costo original de esa obra o de ese bien. También incrementos de precios se ven, algunas veces son justificados, pero algunas veces utilizan eso para hacer corrupción. Otras cosas también, que se contrata algo y se recibe otra cosa. Usted contrata un bien o un servicio o no lo recibe, o recibe algo diferente a lo que se pagó. Usted recibe el pago. Ese también es otro tipo. Luego tenemos lo que son los conflictos de intereses. Cuando las personas favorecen a familiares, empresas relacionadas, amigos, esos son conflictos de intereses. O que tú tienes una posición y tú también te conviertes en un proveedor del Estado, como muchas veces pasa, o aunque no seas tú, pero tú utilizas a un tercero para que pueda participar en un concurso, y eso también es algo que se utiliza y entonces cae en lo que es el conflicto de intereses, que es algo que también se usa mucho.
También tenemos lo que son sobornos, las gratificaciones, viajes, bienes inmuebles que le dan a las personas. Le dicen, mira, yo te tengo este carro, esta jipeta, para que tú me apruebes, me des ese contrato. Te mandan... Yo tengo una pregunta en ese mismo orden. Sí. En ese mismo orden. ¿Qué tipo de desafíos enfrentan ustedes como perito forense en su área laboral? Bueno, es una buena pregunta esa. Bueno, nosotros, es un riesgo que nosotros tomamos porque podemos ser víctimas de violencia, podemos ser víctimas de amenazas. Yo te puedo decir que yo he tenido casos en que me han puesto armas frente a mí en un escritorio, por ejemplo. Pero yo, sí. Wow. Sí, y yo he seguido para adelante. O sea, yo digo que si uno decidió esta profesión, uno tiene que ser responsable. Desde luego uno evalúa su riesgo y su exposición, porque yo no me involucro en todo tipo de trabajo y con todo tipo de personas. O sea, uno tiene que tomar evaluar los riesgos y que uno se está involucrando. Pero sí, obviamente que requiere, y hay personas que pueden reaccionar y pueden llegar a hacerte tanto en lo físico como también verbal. O sea, puede haber ofensas y todo ese tipo de cosas. Robert, una pregunta. Tengo una inquietud. Cuando hay un proceso de licitación pública y hay varios oferentes y quedan descalificados 2 o 3 oferentes y esa licitación es otorgada o beneficiado un oferente, si uno de los oferentes entiende de que fue vulnerada el proceso de licitación o que hubo un o que se amañó el proceso, puede hacer un proceso de impugnación de dicho proceso. Claro. ¿En qué parte de ese proceso es que entra los servicios de usted como perito y como investigador? ¿Es solicitado por el oferente afectado o es la institución o la dirección de compra y contrataciones que solicita su investigación? Sí, bueno, la dirección de compra y contrataciones tiene equipo personal que se encarga de investigar ese tipo de cosas. Nosotros solamente pudiéramos ser usados si nos contratan para analizar la licitación, ya sea el que participó y que está haciendo la impugnación, nos puede solicitar como perito para ese caso, o también la dirección de contrataciones, pero usualmente ellos tienen personal especializado que realiza ese análisis, esas investigaciones. Ahora, si es un caso que va a juicio, a la justicia, que normalmente no sucede, ya es otra cosa, pero usualmente la dirección de contrataciones tiene sus técnicos que hacen esa evaluación. Y pudiera ser, yo no he tenido ese caso, que el que hace la impugnación solicite los servicios de un perito, por ejemplo, como yo, para que revise todo el proceso, cómo corrió el proceso, y pueda darle un reporte o puede darle una asesoría en ese sentido. O sea que, disculpa, Richard, usted como perito, un proceso de licitación que está ahora mismo en la palestra y se está comentando mucho es el tema de una licitación lanzada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de adquisición de 3.158 chacabanas por un monto total de 18 millones de pesos. Si usted como perito y profesional de esa área tiene la inquietud de decir de manera independiente, de hacer una investigación de mercado, precio de mercado, tipo de tela que se van a utilizar en esa chacabana y un costo, usted puede hacer una investigación independiente y... Claro que sí. Sí, claro, sí. Yo puedo hacerlo. O sea, sí. Nosotros somos técnicos. Si alguien me contrata para hacer ese tipo de cosas, o si yo pertenezco a algún organismo que sea de vocación de servicio, vamos a decir una ONG, que tenga como objetivo velar por ese tipo de cosas, yo la puedo hacer. Yo puedo hacer una investigación. Eso es bastante sencillo, eso no hay que... Y bien sencillo, o sea, no requiere muchas cosas. Eso es fácil. Richard, usted ha tocado un tema muy importante, que es el tema de las contrataciones públicas. Siempre en esto se visualiza desde afuera que quizás hay muchas cosas
que se exageran, otras piensan que son mitos, que no pueden suceder, y vemos que sí, o sea, dentro de compras y contrataciones, vemos que todo lo que usted ha puntualizado ahí es súper cierto. Ahora bien, usted ha dicho que no le han contratado para un oferente para defender este tipo de casos. Exacto. Pero usted como profesional, por ejemplo, a mí me ha pasado que me ha tocado, de hecho he dejado de hacer negocio con el Estado, por eso mismo, porque al final de cuentas tú ves el grupismo, tú ves que tú estás dentro de todos los requerimientos. Tú, si te evalúa un perito, yo le puedo asegurar que sacaría un 100 y que pocos pueden ganar esto, porque ciertamente existe esto de que te llaman, de que te dicen, incluso te engañan hasta solicitándote un servicio adicional para que tu oferta quede por encima de los demás. Ahora bien, ¿cómo uno puede como oferente hacer la solicitud ya después que usted le dirige la carta a la institución de la impugnación, hacer la solicitud para un servicio de peritaje? Bueno, eso existe la ley, existen los instrumentos para usted hacer las reclamaciones, como decía nuestro compañero. Usted puede hacer una impugnación y eso tiene un proceso ya establecido de cómo se hace la investigación. Porque nosotros no podemos, solamente podemos ser contratados como técnicos para emitir un reporte independiente, pero no podemos estar por encima de lo que es la ley y los procedimientos establecidos en la ley para ese tipo de casos de impugnación. No tenemos esa calidad, ni tenemos, lo que sí podemos hacer un reporte, y usted puede usar ese reporte para como usted aval. Demostrar como aval, pero no para sustituir el procedimiento establecido por la ley para las impugnaciones, para cómo el camino que debe tomar una impugnación. Y de hecho yo he visto que en muchos casos la hacen y toman casos y suspenden procesos. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Sí, se declaran desierto. Sí. Pero, por ejemplo, en el momento de usted, ya con su experiencia, ¿cómo una persona que se siente engañado, estafado, de que le han vulnerado el derecho del proceso de la ejecución en un momento de una compra o de comparación de precios o una licitación, argumentar bien este documento para que se pueda validar dentro de esta impugnación? O sea, ¿cuáles serían esos requerimientos básicos? Richard, vamos a aguantar un chin la respuesta de Giovanni. Vamos a decirles a los amigos televidentes que tenemos los números de acá del estudio en pantalla. Estamos en vivo en el canal 66, Ruta 66, aquí en línea. Usted puede llamarnos ahora al 809-788-06 y también puede hacerlo en el 849-589-39 Cualquier inquietud que usted tenga respecto a lo que tiene que ver con las auditorías, las licitaciones, como la pregunta que está haciendo Giovanni, puede llamarnos o cualquier otra inquietud que tenga. Estamos en vivo. Adelante. Muchas gracias. Sí, mira, los procesos de licitaciones, los pliegos de condiciones establecen todas las reglas y los criterios de evaluación. Sí, es sencillo. Si tú ves que tú cumples con algún criterio y el comité de evaluación te dio una puntuación o no se corresponde con lo que tú presentaste, eso ya es inmediatamente una evidencia que tú puedes utilizar en tu escrito de impugnación para hacer la impugnación del proceso. O sea, yo pienso que como todo está bien establecido de cuáles son los criterios y de cuáles son los criterios de evaluación, obviamente quien evalúa ese comité. Nosotros ahí nosotros no podemos llegar. Ahora, si tú puedes demostrar que tú cumpliste, vamos a suponer que tú tienes 10 años haciendo una experiencia en determinado tipo de servicio, y ellos dicen que tú no lo cumples, entonces eso ya es una evidencia más que suficiente para tú poder impugnar. Okay. O sea, Richard, yo tengo una pregunta, partiendo de que las licitaciones son concursos públicos y que deben ser legales y transparentes. Claro. ¿Verdad? Deben ser. Deben ser. Es lo ideal. Ahora bien, me llamó mucho la atención
cuando usted ahorita se refería que usted ha tenido que hacer auditoría con alma puesta ahí en su escritorio. Sí. ¿Cuándo se da una situación así? Bueno, esa situación puede surgir porque la persona se sienta amenazada por los resultados de la auditoría, esa persona, y tú tienes que estar con la persona, porque nosotros tenemos que conversar con la persona que están siendo revisada, auditada, tenemos que expresarle los hallazgos que tuvimos, y quizá una persona se puede sentir que fue descubierta o que está ya sobre la mesa, que hay una situación. Entonces hay personas que pueden reaccionar así, otros pueden reaccionar violento, hay personas que me han amenazado verbalmente, tú sabes, y eso es algo que sí, en ese momento puede pasar. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, yo tuve un caso que tuve que ir de una auditoría forense de un banco del país, que yo lo hice para el Ministerio Público, y cuando fui como testigo a defender mi reporte y a recibir preguntas de la defensa y del Ministerio Público, hubieron personas que me fueron violentos, o sea, no me tocaron, pero sí me dijeron cosas muy feas. Muy desagradables. Desagradables, ¿sabes? Pero es parte de que no todo el mundo se puede manejar, y más cuando ellos ven que el trabajo que uno hizo realmente pudo demostrar que sucedió lo que se está acusando. Entonces eso es algo que no todo el mundo puede manejarlo, y es un riesgo. Bueno, muy riesgoso realmente el trabajo, porque sí, la verdad es que todo tiene su pro y su contra, y vemos que el trabajo de peritaje, que su nombre lo dice, ya es un trabajo de investigación mucho más profundo y con una experiencia basta para poder probar que hay una debilidad o que hay algo inconcluso dentro de la misma investigación. Me dirá usted si es así o no. Sí, claro, es así. Porque el perito, como hablamos en el programa anterior, es un profesional que puede trabajar para soportar un proceso, un caso de corrupción que esté en la justicia, si llega ahí, pero también nosotros podemos dar servicios de prevención de fraude y corrupción, ayudando a las organizaciones a establecer sistemas. Hay algo que a mí me gusta mucho, que es las líneas de denuncias, que si te puedo decir que la mayor parte de los fraudes y las corrupciones se detectan no por controles ni por auditorías, sino por denuncias. Casi un 50% de todos los casos que se han descubierto ha sido por denuncia. Una persona se molesta, llama anónimamente. En las empresas establecen lo que se llama una línea de denuncia, que en inglés dicen hotline, donde la persona llama o escribe un email anónimo y dice está pasando tal situación. Entonces eso ayuda mucho a prevenir y a disuadir todo intento de fraude y corrupción en las organizaciones. Yo estoy asustada hoy. No, Richard, usted habló de que usted ha estado en estrado, defendiendo una posición de un trabajo que usted realizó. Sí. Pero aparte de ese trabajo que usted hizo para aquella institución, ¿qué otro tipo de momentos usted ha vivido en estrado que usted ha sentido presión por el trabajo que usted ha hecho? Bueno, ¿te refieres subiendo a estrado? En el estrado allá, que usted ha sido, lo han llevado para ser cuestionado, para que usted presente el trabajo que usted realizó, que no sea el trabajo ya que usted hizo a la empresa bancaria, sino otro tipo de trabajo que lleve otro tipo de connotación. Bueno, realmente cuando tú como profesional haces un trabajo siguiendo estándares y siguiendo técnicas aceptadas, tú estás seguro del trabajo, tú sabes. No quiere decir que uno es infalible, pero yo decía que este es uno de los pocas cosas que uno no puede equivocarse. Entonces por eso es un trabajo bien delicado. Es un trabajo que el profesional tiene que ser bien cuidadoso y hacer la debida diligencia en su trabajo, porque si tú quedas mal, eso pone en riesgo
tu cliente pone en riesgo tu carrera también, porque nosotros podemos ser demandados también y podemos perder nuestra S4, o sea, y nuestra licencia para poder operar. Aquí ha habido casos de unos profesionales que la han perdido. Entonces, eso es bastante delicado. Entonces, presión. Yo no te puedo decir que a veces ando mirando para atrás, andando por ahí, pero no, realmente no, yo no, esos casos así, mira, y ese caso que yo te comenté, yo seguí ahí normal con el tipo, discutiendo mis reportes, yo no me... Richard, pero hay algo, por ejemplo, Kelvin ahorita le hacía una pregunta respecto a los 18 millones, que ha sido alarmante para la población, porque frente a una situación que está viviendo este país, hablar de que van a ir a comprar 18 millones de chacabanas, tipo esa que tiene... ¿Cuántos no creo que sea mejor que la tuya, Junior. Salen casi 6,000 pesos. 18 millones de pesos. Yo le pregunto, porque eso ha sido alarmante, y la gente lo está viviendo en carne propia ahora mismo, con tantas necesidades. Dice Carlos Pimentel que eso está dentro de la legalidad, porque se hicieron la licitación y se hicieron las cosas que había que hacer. Pero la gente no va a creer eso. ¿Y cómo pudiera un director, en este caso Carlos Pimentel, decir que eso está correcto y la gente, todo el mundo, todo opina que no están a favor de eso? Mira, hay un dicho que dice que la mujer de César no solamente tiene que ser seria, sino parentarlo, tú sabes. Entonces, muchas veces hay cosas que quizá él tenga razón en que es legítimo, porque se hizo todo el proceso y se cumplió, pero a veces hay cosas que como dice el dicho también, lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, el pueblo a veces es como la imagen de lo que eso vende, tú sabes. Vuelvo y digo, puede ser que sea legítimo el proceso. Ahora, la imagen que eso da es de las personas que están molestas. O sea, la gente dice, oye, pero aquí tenemos tantos problemas y estamos comprando chacabanas. Y eso es un asunto del sentir popular y eso no podemos esconderlo. Miren, dicen el director de compra y contrataciones, Carlos Pimentel, aseguró este miércoles que el proceso de compra de chacabanas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por un presupuesto de más de 18 millones para la Cumbre de las Américas se realizó conforme a la ley 340-06. Sí. Bueno, Junior, mira, yo entiendo ya que... Para finalizar. Sí, porque tenemos una sesión que la gente la está esperando así, mire. Sí. Son ambas buenas. El Estado Dominicano tiene una institución que se llama INAGUJA, que es Industria Nacional de la Aguja, donde hay un sinnúmero de profesionales de la costura, de la confección, que muy bien podía prestarse para desde esa institución realizar esas chacabanas. Y se le ahorraría unos millones de pesos muy rentables para el país. Lo que sucede es que hay que ver quién es que se va a beneficiar de esa licitación, que como bien dijo el compañero Richard, que es un investigador y perito de esa materia, debe de haber ya un oferente que ya tiene todos los... Tiene todos los periquitos y los muñequitos que debe presentar para ganar esa licencia. Tiene las agujas listas para hacer la chacabana. Todas las medidas tomadas. Claro. Pero imagínense, o sea, eso es así, o sea, hay muchas cosas que suceden, sí. Y yo no he comencé ni el 25% de todo lo que traje, pero podemos hacer una serie. Sí, y en el próximo programa vamos a tratar, porque verdaderamente nadie le gusta hablar de este tipo de información, de lo que son los fraudes, y todavía la República Dominicana está en pañales. Lo vemos dentro de los estrados, como usted dice, y debemos de educar a la población dominicana, debemos de enseñarle de que tenemos profesionales como los peritos que pueden hacer buenas investigaciones y que no se está solo. O sea, tienen que pagar para poder justificar de que usted tiene la razón, y si no la tiene, pues cuele su café claro. Richard, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En línea, invitado especial.